de la clase para que ustedes puedan consultar, ya que, bueno, el lunes que viene es feriado, ¿no? Así que, bueno, no sé si quieren comentar algo, hacer alguna pregunta rápida, si no arranco y mientras voy compartiendo, si quieren, adelante. Díganme si ven ahí mi pantalla, un pulgar para arriba. Se ve, Javier. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a empezar entonces con esta práctica. Vamos a empezar con la práctica número 5. Este es del esquema que lo teníamos en la práctica 3. ¿Sí? Bueno, ya lo conocemos bastante bien, estuvimos trabajando mucho con esto y estos son los ejercicios de la práctica 5. Son 19 puntos. Vamos a hacer algunos. Más que nada, la idea de esta práctica es un repaso de las anteriores. El único concepto nuevo que en las anteriores no había, bueno, es el tema del exist. Así que un poco vamos a focalizarnos en eso. Bueno. El primer punto dice, ¿cuántos empleados ingresaron en el 2009? Bueno, eso es bastante sencillo. Voy a hacer como siempre, yo voy usando la misma consulta, las voy pisando y ustedes la van haciendo y si quieren se las van guardando para después poder practicar. Entonces, como dice, ¿cuántos empleados ingresaron en el 2009? Fíjese, acá tenemos la tabla de empleado, hay un campo que es fecha de ingreso, que nos dice que es de tipo date, ¿sí? Así que nos dice en qué fecha ingresó cada uno de los empleados. Y bueno, acá solamente necesitamos contar, es una consulta que solo requiere la información de una tabla. Entonces sería un select, ¿sí? Necesitamos usar la función count. De la tabla, después le tenemos que decir de qué tabla, de la tabla dijimos empleados, ¿sí? Y le tenemos que poner una condición, que es la que nos pide ahí, que solo quiere contar los que ingresaron en el 2009. ¿Sí? Entonces, la condición es where, o sea, la fecha de ingreso tiene todo, el campo date tiene el año, el mes y el día, ¿no? Entonces, necesitamos de alguna manera poder sacar de un campo de tipo fecha solo el año, y eso lo hacemos con la función year, que nos da el año, fecha de ingreso, igual, ¿sí? Si mal no recuerdo, era 2009, ¿sí? ¿Cuántos empleados ingresaron en el año 2009? Entonces, select count para que nos cuente cuántos empleados, de la fecha de ingreso saco el año y quiero que esa fecha de ingreso sea igual a 2009. Lo ejecuto, ¿sí? Bueno, no estoy seguro de que no estén mis datos, estén un poco tocados, que yo haya agregado o borrado datos, pero bueno, debería aparecerle algo así. Expresión, porque no le pusimos nada. El count asterisco le podríamos poner, no sé, as cantidad, por ejemplo, para que aparezca otro título acá. Y después un número, que les cuenta la cantidad de empleados que ingresaron en ese año. Como siempre pueden ir y verificar visualmente porque no tienen tantos datos, ¿sí? Si esto tiene sentido o no. Si ahí le apareciera un 15.000, bueno, no, seguro que no están haciendo algo mal. O si le apareciera un menos 5, lo mismo. Así que si le aparece un número razonable, van, lo miran en la tabla y constatan que estén haciendo bien las cosas. Bien, me van parando, ¿eh? Cualquier cosa me paran y vemos, ¿eh? Si hay algo que no se entiende. El segundo punto dice, ¿cuántos empleados ingresaron después del año 2000? Si fuera solo esta parte de la consulta, sería muy parecida a la primera, ¿sí? Solamente que, bueno, habría que poner en vez de un igual, un mayor y el 2000, ¿no? Pero acá nos da un indicio, otra cosa, dice mostrar las fechas de ingreso. O sea, la idea
es que lo que devuelva esa consulta debería decir fecha de ingreso, cantidad, fecha de ingreso, cantidad, fecha de ingreso, cantidad. Es decir, a la persona que está necesitando esta información le interesa ver para cada fecha de ingreso cuántas personas ingresaron. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Necesitamos, obviamente sí necesitamos contar, pero aparte nos dice que se tiene que ver la fecha de ingreso. Entonces, quiero la fecha de ingreso y la cantidad, es decir, fecha de ingreso, cantidad, ¿sí? Pero esto para cada fecha de ingreso. Entonces eso nos da una idea de que necesitamos de alguna manera agrupar los datos por fecha de ingreso. Yo necesito para cada una de las fechas de ingreso cuántos empleados ingresaron. Entonces necesito agrupar. Y aparte nos dice, no quiero de todos, sino agrupado, pero solo de aquellos que ingresaron después del año 2000. Entonces acá, en la condición de 2000, ¿sí? No es una condición sobre el agrupamiento, es una condición sobre los datos, digamos, solo necesito aquellas fechas que son posteriores al 2000 y agrupados por fecha de ingreso. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, debería, a ver, vamos a ejecutarlo, ¿sí? Entonces, vemos ahí, después del año 2000 ingresaron solamente 2 personas, uno ingresó el 1 del 6 y uno el 20 del 8, del 2005 y del 2009 respectivamente, y esto es más o menos la salida que debería darle a ustedes. ¿Sí? Entonces, los datos están agrupados. Si tuviésemos 2 personas que ingresaron el 1 del 6 de 2005, bueno, acá aparecería un 2 porque está agrupado por fecha de ingreso. ¿Se entiende? Bueno. Profe, y si lo quisiera agrupar por año de ingreso, digamos, ¿podría ser? Sí, perfectamente. Sí, podrías ponerle acá agrupado por. Fíjense que después que uno ejecuta la consulta, ¿sí? Fíjense que Access le agrega cosas que yo no había puesto, ¿no? Yo había puesto solo fecha de ingreso, ¿sí? Me agregó acá la tabla de empleados, esto yo no lo había puesto. Le puso as, lo que le decía hoy, expresión 1, ¿sí? Yo acá podría poner, no sé, cantidad, por ejemplo. Vamos a volver a ponerlo como yo lo había puesto, le vamos a sacar. ¿Sí? Where, ¿sí? Ahí le metió un montón de paréntesis, agrupado por empleados, punto otra vez fecha de ingreso, ¿sí? Yo lo había puesto ahí, ¿sí? Algo así, voy a decir, year de fecha de ingreso, agrupado por year de fecha de ingreso. Y acá debería ser así, algo así. Ah, claro, también lo tendrías que poner en el select. Sí, claro, porque si no, no tiene sentido, porque por un lado arriba le estaría diciendo que te ponga toda la fecha y por el otro lado abajo le está diciendo no, pero agrupámelo por año, digamos. Claro, perfecto. Buenísimo. Podrías poner más campos, si quisieras y necesitarías solo la fecha, podés poner más campos, digamos. Porque tenés una función de resumen count. Claro. Por Perfecto, eso. gracias. Bien. Bueno, ese era el 2. ¿Qué nos dice el 3? Dice, calcular la cantidad de artículos pedidos, ¿sí? Discriminando por el número de artículos y guardar la información en una tabla nueva, ¿sí? De nombre Canti. Es decir, perdón, está acá, ¿sí? Entonces, yo necesito el número de artículos, que lo tengo acá, ¿sí? De los pedidos, ¿sí? Y la cantidad, también la tengo acá, ¿está bien?
y agrupado por número de artículos. Yo quiero algo que me diga, no sé, el artículo 1230 se pidió 35 veces, el artículo 1428 se pidió 20 veces. Esa es la idea de la salida de la consulta. Entonces, ¿qué necesito? Necesito el número de artículo, ¿sí? Y la cantidad de la tabla Pediatric. ¿Sí? En esa tabla tengo toda la información que necesito, pero lo necesito, dijimos, agrupado por el número de artículos. ¿Sí? Primero ejecuto esto. Ahí va. Entonces, el artículo 3010 se pidió 3 veces, el artículo 3020 se pidió una sola vez, el artículo 3030 2 veces, y así para cada uno de los artículos que alguna vez se pidieron. Si alguna vez se pidió el artículo, está en la tabla Pediatric. Y acá está agrupado por el número de artículos, así que estos son todos los artículos. Pero nos decía además que con esta información, que siempre lo pueden hacer así, primero ejecutarlo para ver si está bien, digamos, si la salida que están teniendo tiene sentido, y después, una vez que están seguros que esa es la información que necesitan, pueden usar eso para crear la nueva tabla que le pidáis. Y eso es directamente poner acá que esa salida vaya a, como era que decía, Canti. ¿Sí? Que creen una nueva tabla que se llama Canti. Así que into Canti. Entonces al ejecutarla, fíjense, estas son todas las tablas que tengo yo. La ejecuto, me dice, mirá, se van a pegar 16 filas en una nueva tabla. Sí, ok. Sí, acá me apareció la tabla Canti. Que si lo ejecuto no es más que lo que vimos antes. Pero bueno, ahora creamos una nueva tabla en base a la información que tomamos de otra tabla, ¿no? Entonces ese era el punto 3. ¿Sí? Es el punto 3. Profe, tengo una consulta. Sí. Ahí no te contaría la cantidad de registro, o sea, la cantidad de veces que aparece el número de artículo, por ejemplo, 1, pero si el número de artículo 1 en cantidad aparece 3 veces, no estaría sumando, ¿no habría que sumar? Porque ahí yo creo que no. La cantidad de artículos pedidos. Claro, Bueno, o sea, no sé, bueno, podrían. sí, podrían interpretarlo así, o sea, en vez de hacer un count, hacer una suma, pero eso sería la cantidad de veces que se pidió un artículo. No sé, es una cuestión de interpretación, pero bueno, podría interpretarse de esa manera, como vos decís, perfectamente. O sea, está bien, digamos. Acá es cuántas veces, yo lo que tenemos ahí es cuántas veces se pidió un artículo, digamos. O sea, en cuántos pedidos distintos estuvo ese artículo. Y lo que vos decís es, si se pidió 30 veces, bueno, sumalas todas, digamos. Pero ya deberías involucrar, me parece, a ver, deberías involucrar este cantidad, digamos. ¿Está bien? Claro, ahí sería Suma una de suma, la digamos, cantidad. suma de cantidad, claro. Sí, sí. Es otra cosa, ¿eh? Es otra consulta. Pero, no sé, me parece que es que el enunciado es bastante abierto y como que se podría interpretar de las dos maneras. Así que perfectamente podría ser lo que vos decís. ¿Sí? Bueno, dice, hacer el ítem 10 de la práctica número 4 usando exist. A ver si la tengo por acá. Práctica 4. Este es el punto de la práctica 4. Vamos a ponerla
¿sí? Dice, obtener los artículos que hayan sido pedidos alguna vez ordenados en forma ascendente. ¿Sí? Bueno, hay varias formas de hacerlo. Vamos a hacerlo de dos maneras por lo menos, ¿sí? La primera es usando subconsulta, pero sin usar todavía el exist, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería eso? Bien, todos los pedidos obtener todos los artículos que hayan sido pedidos alguna vez. ¿Está bien? Entonces, necesitamos, no sé, para decir cuál es el artículo, la descripción del artículo, de artic, ¿sí? La descripción del artículo que lo tenemos acá. Muy bien. ¿De dónde? De la tabla artículos. ¿Dónde? ¿Dónde qué cosa? A ver. ¿Dónde? Este número de artículo, ¿sí? Esté en esta tabla. ¿Se entiende? Donde el número de artículo esté en los pedidos, en que alguna vez se haya pedido. Entonces, necesito todos los artículos que se pidieron alguna vez. ¿Y eso cómo sería? Sería un select, es una subconsulta, ¿no? Número de artículo from pedi article. ¿Está bien? Bueno, y pedía ordenados, ¿no? Ordenados por desk article. Ascendente. Entonces, esta consulta que me da, esto me da, como estoy acá, ¿sí? Como estoy acá, estoy haciendo, solamente estoy sacando todos los números de artículos de todos los pedidos, directamente. O sea, dame todos los números de artículos de todos los pedidos. Esos son los artículos que se pidieron alguna vez, están todos, ¿está bien? Y entonces le digo, dame la descripción de los artículos que figuran en esa lista, ¿sí? Es decir, que el número de artículos tiene que estar en esa lista. Fíjense que tiene que coincidir acá en este select interno, este select tiene que devolver, ¿sí? Una columna de artículos, es decir, un solo campo. Porque acá le estoy diciendo que el número de artículos tiene que estar en esta lista. Entonces, esto y esto tienen que coincidir. Esto tiene que devolver un solo campo. Si acá yo hago un select con dos campos, si quiero pongo acá más de un campo para que me devuelva esta subconsulta, ya toda esta consulta entera me va a dar error, me va a decir, no puedo buscar un solo elemento en una lista que tiene dos campos, digamos. Necesito que sea un solo campo. Bueno, vamos a ejecutar esto. ¿Sí? Estos son entonces la descripción de los artículos, ¿sí? Que se pidieron alguna vez. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Manito para arriba, ¿se entendió? ¿Todo bien? ¿Va bien? Bien. Bien. Bueno. Bien, entonces dijimos que esta la hicimos con subconsulta, esta es la subconsulta, ¿está bien? Y esto mismo se puede hacer usando el exist. ¿Y cómo modificaríamos esto para que use el exist? Bueno, entonces, en lugar de ponerle que tenga que estar en esta subconsulta, acá hay que poner que where, donde, ¿sí? exista, y acá tenemos que poner una subconsulta que se evaluará verdadero o falso. Entonces,
acá no importa, hay que poner un select asterisco, porque esto o es verdadero o es falso, o sea, o devuelve resultados o no devuelve, no necesito poner ningún campo. Entonces, la subconsulta sería, devolveme todo lo de pediartic, ¿sí? Vamos a ponerle un alias, donde, entonces, siempre en una subconsulta, ¿cuál es el chiste? Como les dije, el chiste es este, o sea, esta subconsulta, el exist es o 0 o 1, es una función que devuelve un verdadero o falso, va a devolver, se fija en un artículo acá, ¿sí? Y lo va a devolver si la consulta interna es verdadera, o no lo va a agregar a la lista si la consulta interna es falsa. ¿Bien? Siempre es o verdadero o falso, el exist funciona así, va a revisa un artículo acá, va y se fija en esta consulta. Si esta consulta es verdadera, ese artículo lo va a agregar a la lista. Si esa consulta es falsa, ese artículo no lo va a agregar a la lista. Entonces, como funciona de esa manera, siempre el exist, cuando hacen la subconsulta tiene que estar vinculada de alguna manera con la consulta más externa. Porque si no, esta subconsulta interna siempre daría lo mismo. Para todos los artículos de la subconsulta externa, siempre daría lo mismo, o verdadero o falso. Si esta subconsulta está desligada de esta consulta, si no tiene ninguna relación, o esto siempre es verdadero o esto siempre es falso, con lo cual daría siempre lo mismo. Para todos los artículos que revisa acá, esto siempre daría lo mismo. Entonces, esto de alguna manera, siempre el exist, la subconsulta adentro tiene que estar vinculada con la consulta externa. Si no, no tiene sentido. O es siempre verdadera o es siempre falsa. Entonces acá, de alguna manera hay que vincular este pediartic y le tenemos que decir que esta consulta interna, el número de artículos de la consulta interna, ¿sí? Tiene que coincidir, ¿sí? Tiene que ser igual vamos a ponerle otro alias, al número de artículos de la consulta externa. O sea, están mirando el mismo artículo. Cuando la de afuera está mirando el artículo 15, la de adentro también está mirando el artículo 15. Si no, no tiene sentido, porque si no, o sería siempre verdadera o sería siempre falsa. Entonces, voy a abrirse un poquito. Ahí va. ¿Sí? Fíjense, acá estoy vinculando, esto hace referencia a la consulta externa y esto hace referencia a la consulta interna. Si no, no tiene sentido. ¿Está bien? O es siempre verdadero o siempre es falso y la consulta seguro que está mal. Entonces lo ejecuto, y bueno, debería coincidir. Es exactamente lo que hicimos antes con el in, nada más que usando la función exist. ¿Entendió eso? ¿Sí? Por ahí al principio cuesta entenderlo, pero nada, a veces cómo usar el exist, a veces cómo usar la subconsulta. Vamos a hacer algún otro de exist. Así que ya se van a dar cuenta en el próximo. Siempre funciona más o menos igual para pasar de una subconsulta a un exist. Bien. El punto 5. El punto 5 de la práctica 5. Acá. Dice, elimine todos los artículos para los que no haya pedidos. ¿Sí? Entonces, primero, o sea, si ponemos un delete, vamos a perder todos los artículos. Así que lo que podemos hacer siempre es hacer un select para ver cuáles serían los artículos y después cambiar la consulta del select al delete. ¿Sí? Es trivial prácticamente. ¿Sí? Vamos a hacer un select que nos devuelva todo. Select asterisco from artículos. ¿Sí? Donde el número de artículos
no esté, ¿sí? Not in. ¿Sí? Antes usamos el in, ahora queremos que no esté, porque queremos eliminar todos los artículos que no se pidieron nunca. ¿Se acuerdan que antes hicimos la misma consulta? ¿Sí? Dijimos select número de article from pediartic. Dijimos, esta consulta interna nos está devolviendo todos los artículos que se pidieron una vez, al menos una vez. Eso están en pediartic. Y ahora, acá afuera le estoy diciendo, bueno, dame todos los artículos que no estén en esa lista. Entonces son todos los artículos que nunca se pidieron. ¿Está bien? Entonces ejecuto esto. ¿Sí? Me dice, mira, este artículo, el artículo número 3000, el 3040, el 3120 y el 3190, no se pidieron nunca. No figuran en ningún registro de pediartic. Si no figuran en ningún registro de pediartic, nunca se pidieron. Y entonces, después para cambiar este select a un delete, es simplemente borrar esto y poner un delete, ¿no? Lo ejecutan, ¿sí? Yo no lo voy a ejecutar porque si no empiezo a perder datos y después trato de que tengamos los mismos para que nos dé más o menos los mismos lo que tienen ustedes, lo que tengo yo. Si empiezo a borrar datos, después empieza ahí. Sí, es simplemente poner un delete. Recuerden que no necesitan poner nada acá, ¿sí? Porque el delete borra registro, no necesito especificar un campo ni nada por el estilo. Es delete from artículos donde el número de artículos no esté en esta subconsulta que me devuelve todos los artículos que se pidieron al menos una vez. ¿Sí? Bien, ¿se entendió eso? Y entonces, ¿cómo pasaría esto si lo quisiera hacer con un exist? Bueno, sería igual, delete from artículos. Ya sabemos que como vamos a hacer referencia dentro del exist, ¿sí? Vamos a necesitar volver a hacer referencia a la tabla artículo, así que para cortar le ponemos un alias, delete from artículos, donde, where, y antes pusimos un in y pusimos un exist. Ahora tenemos un not in, entonces necesitamos un not exist, o sea que no exista en la tabla de pediartic. Perdón. Entonces, where not exists, y ahí necesitamos hacer la subconsulta, ¿sí? Que se vincule con la consulta más externa, que sería, ¿sí? Select, no me importa el campo, necesito todo, select from pediartic, con un alias, ¿sí? Donde pediartic punto número de artículo sea igual a artículo punto número de artículo. ¿Se entiende la lógica? Creo que lo veo así. Y eso. ¿Se entiende cómo funciona? ¿Cómo paso de un in o un not in a un exist? ¿Sí? Paso de uno al otro. Los dos son subconsultas, ¿eh? Este tiene una subconsulta, este es otra subconsulta. Los dos son subconsultas. Acá está, esta es una subconsulta y esta es la otra subconsulta. Esta es una subconsulta, esta es la otra subconsulta. Los dos son subconsultas. Uno usando exist y el otro usando el in. Ya vamos a ver que se puede resolver de una manera más todavía. Y bueno, como les digo, siempre, ¿sí? Hay que vincular cuando usen un exist la consulta más externa con la consulta más interna. ¿Cómo funciona esto? Les voy a borrar la de arriba, ¿eh?
vamos a poner acá un select, asterisco, ¿sí? Lo ejecuto, ¿sí? Ven lo mismo que nos había dado antes. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Va y busca el primer registro de artículo. ¿Sí? No sé, el registro 35 va y se fija, ¿sí? Que el registro 35 no esté en Pediatric. Si no está, lo agrega. ¿Sí? Funciona de esa manera. Va revisando para cada uno de los afuera y se fija que no esté, porque acá le pusimos un not exist, que no esté en la subconsulta interna, y si no está, lo agrega. Funciona de esa manera. Bien. Bueno. Práctica 5. Bien. Ese era el ejercicio 5. Es este. Obtener el código y el nombre de los departamentos que no tengan empleados. ¿Sí? Nombre y código de los departamentos que no tengan empleados. Vamos a ver acá. ¿Sí? Acá tengo los empleados, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo era esto? Perdón, acá. Obtener código de los departamentos que no tengan empleados, ok. Acá están los departamentos, acá están y acá están los empleados, ¿sí? Entonces necesito, para cada uno de los departamentos que no tenga ningún empleado, necesito listarlo. Entonces, necesito la información está en esta tabla y en esta tabla. Muy bien. Entonces, necesito hacer un select, ¿sí? Vamos a poner el código del departamento y el nombre, el código y el nombre del departamento de la tabla departamentos. Vamos a arrancar al revés, vamos a ponerle el alias ahí porque vamos a usar un not exist. Entonces no tiene que estar en la tabla empleados. Entonces, where not exist. ¿Sí? Y ahora la subconsulta. Es un select asterisco, ¿sí? From empleados. Empleados, ahí. Donde empleados.copDepto sea igual a departamentos.copDepto. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Siempre más o menos funciona igual, ¿eh? Entonces, necesito el código de departamento y el nombre de departamento de la tabla de departamento, y eso lo quiero siempre y cuando no exista, ¿sí? No tiene que haber ningún empleado, por eso ponemos el not exist, ¿sí? Con ese código de departamento. ¿Sí? El 5, administración, ¿sí? No tiene ningún empleado. Este departamento no tiene ningún empleado. Y esto mismo lo podríamos hacer con su consulta. ¿Sí? Select, lo mismo. ¿Sí? De departamentos. Where el código de departamento no esté,
¿sí? Y la subconsulta, dame todos los códigos de departamento de la tabla empleado. ¿Sí? Uno y el otro. Con exist y sin exist. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende el exist? ¿Sí? Siempre funciona más o menos igual, ¿eh? Siempre sigue la misma lógica. Por ahí a algunos les resulta más fácil pensarlo con un in, un not in, y lo resuelven con un in, not in, y después lo pasan a un exist si era un in, o a un not exist si era un not in. ¿Está bien? Ese es algunos les resulta más fácil de una manera y algunos de otra. Bien. El 7 dice, obtener nombre y apellido de los clientes que hicieron al menos un pedido el 1 del 3 del 2015. Resolverlo con y sin subconsulta. Bien. Entonces, vamos a hacer un select. ¿Sí? El nombre y el apellido del cliente, decía, ¿no? Non-client y app-client de la tabla clientes. Donde el número de cliente vamos a ver de nuevo el enunciado. ¿Sí? El 7 dice, obtener nombre y apellido de los clientes que hicieron al menos un pedido. O sea, tiene que haber hecho al menos un pedido. Ok. Entonces, el número de cliente tiene que estar en la tabla pedidos. Select. ¿Sí? Como acá estoy poniendo, vamos a ponerlo, número de cliente. Perdón, vamos a poner así para distinguir las palabras reservadas del lenguaje y los campos. ¿Sí? No es que lo necesiten, pero se distingue más fácil a la vista. Ahí va. Donde el número de cliente esté entonces, como estoy buscando un número de cliente, la subconsulta tiene que devolver una lista de números de cliente, así que acá no queda otro que poner número de cliente, lo que estoy buscando, de los números de cliente de la tabla pedidos. Número de cliente from pedidos. Son pedidos, pero no nos decía de una fecha en particular, que la fecha del pedido sea igual a, esto creo que se ponía así, bueno, es la almohadillita, pero ahora a ver si lo puedo cambiar. Ahí va. 3 del 1 del 2015 creo que era. ¿Sí? Ahí así le ponen la fecha entre almohadillitas. Entonces, devuelve el nombre del cliente y el apellido, ¿sí? De la tabla cliente, donde el número del cliente esté en una lista que hago yo, que son los clientes que hicieron algún pedido el 3 del 1 del 2005. ¿Sí? Esta consulta interna me da todos los clientes, todos los números de clientes que hicieron un pedido de esa fecha, ¿sí? Y de esos clientes necesito obtener el nombre del cliente y el apellido del cliente. ¿Sí? Ejecuto. ¿Sí? Hay varios. Hay 3. Bien. Profe, una pregunta. Sí.
Y si te lo piden un rango de fechas, o sea, entre dos fechas, ¿cómo lo podría hacer? Con una AND, where, fecha de pedido mayor. Perfecto. Por ejemplo, AND, fecha de pedido menor, ¿está bien? O IN, igual que un número, digamos. Funciona de la misma manera. O sea, como es un tipo de dato que ya está dentro del lenguaje, podrá hacer prácticamente lo mismo que con cualquier número. O sea, podés poner un rango entre tal y tal y ya solo se da cuenta, o sea, se da cuenta los bisiestos, lo que haga falta, digamos. Perfecto, gracias. Fíjense que puedo hacer esto acá. Acá yo lo devolví como dos campos, ¿no? Nombre de cliente y apellido de cliente. Podría poner esto, miren. Fíjense, lo concatené. ¿Sí? Devolví un solo campo. ¿Sí? Cuando ponen un ampersand, ¿sí? Juntan los dos campos. ¿Sí? Es el operador de concatenación de campos. Pero bueno, me lo pegó, podría hacer esto. ¿Sí? No sé si lo habíamos visto, esto de concatenar, pero bueno, ya que estamos, vale la pena. Ahí. ¿Sí? Estoy concatenando campos. Bien. Entonces esta es la versión, ¿sí? Con subconsulta. ¿Sí? Esta es la subconsulta. ¿Sí? ¿Cómo haría esto sin subconsulta? Bueno, esto mismo, lo resolví con el IN. Recuerden que siempre pueden agarrar y cambiar este IN por un exist que vincule la consulta interior con la exterior. Eso creo que ya les quedó claro, ¿sí? Por sus manitos. Pero ahora dice, che, bueno, pero ¿poder resolverlo pero sin usar una subconsulta? Entonces, me piden que no use una subconsulta, entonces, bueno, necesito datos, es más de una tabla, ¿sí? De clientes y de pedidos. Y le tengo que decir, ¿sí? Podrían usar un inner join también, pero bueno, acá lo vamos a hacer simplemente haciendo coincidir los registros. Entonces, clientes y pedidos, where cliente punto número de cliente sea igual a pedido punto número de cliente, ¿sí? Que coincidan los números de cliente, de la tabla cliente y de la tabla pedidos, y que aparte, ¿sí? La fecha del pedido sea, como pusimos antes, ¿sí? El 3 del 1 del 2015. Fecha pedido, ¿cómo se llamaba? Perdón, fecha PET. Esto era fecha PET, ¿no? A ver que alguien me confirme. Creo que era fecha PET, ahí. Ahí va. ¿Sí? Fíjense que acá no tengo ninguna subconsulta. ¿Sí? Es una sola consulta que reúne las dos tablas. ¿Sí? Hacen coincidir los registros para que los datos tengan sentido. ¿Sí? Y además, una vez que hace esa reunión y hace que todos los registros tengan sentido, dice, bueno, pero de todos los que tienen sentido, solamente quédate, devolveme, aquella que tiene como fecha de pedido el 3 del 1 del 2015. ¿Sí? Entonces eso sería con y sin subconsulta. Esta no tiene subconsulta, la que vimos antes sí, la hicimos con el IN, y esa que hicimos con el IN también la podemos escribir como un exist, que también sería con subconsulta, pero usando exist. ¿Sí?
Bueno. En ese caso, ¿no quedan repetidos los clientes? Bueno, si quedan repetidos los clientes, podríamos poner un distinct. Perfecto. ¿Sí? Ahí no dice nada, pero bueno, como dice Inés, si no queremos que nos aparezcan repetidos los clientes, ¿sí? Podríamos poner un distinct. Y si se repiten, ¿sí? Los limpiaría, les aparecería una sola vez. Bueno, creo que el que viene, a ver si me equivoco, obtener código y nombre de las provincias donde vive el cliente que hayan hecho pedido. Bueno, este lo pueden hacer ustedes, ¿sí? No tiene nada especial. Se resuelve como hicimos el de recién, solamente, bueno, lo mismo que de recién, tienen que tener cuidado, porque se pueden repetir, entonces necesitan usar un distinct, ¿sí? No necesitan usar su consulta siquiera, así que lo pueden resolver ustedes. El 9 también no tiene ninguna dificultad. Y en el 8 van a tener que pasar por todas las tablas hasta llegar a provincia, o sea, no se pueden saltear. Necesitan usar la tabla, a ver. Desde pedidos hasta provincias tienen que recorrer. Claro, desde acá hasta acá, o sea, necesitan usar la tabla provincia, la tabla localidades, la tabla cliente y la tabla pedido. Claro. ¿Está bien? O sea, necesitan todo el recorrido. Entonces, bueno, no tienen ninguna dificultad, simplemente tienen que ir haciendo las reuniones poniendo que coincidan los campos comunes de cada una de las tablas. ¿Sí? No es complicado. El 9 es lo mismo, ¿sí? Que no hayan sido hechos, bueno, o sea, es exactamente lo mismo que el 8, o sea, necesitan agregar la tabla provincia, la tabla localidad, la tabla cliente, la tabla pedido, y solamente se le agrega extra que tiene la condición que no haya sido, entonces le tienen que poner que el nombre de la provincia sea distinto de Santa Fe, ¿está bien? Pero es lo mismo. Vamos al 10, que es más interesante. ¿Cuál es el empleado con mayor sueldo? ¿Sí? ¿Cuál es el empleado con mayor sueldo? Entonces, primero lo que podría hacer es buscar cómo saco el mayor sueldo, cómo hago una consulta que me dé el mayor sueldo. Bueno, eso es fácil. O sea, yo le digo, fíjense, ¿sí? Si yo voy a la tabla de empleados, ¿sí? Tengo el salario, ¿sí? Y necesito buscar el máximo del salario. ¿Sí? Entonces, si yo hago un select max de salario from empleados, ¿sí? Eso me da 2.700. Ese es el mayor salario de toda la tabla de empleados. Bueno, y ahora me dice, bueno, pero decime quiénes son los empleados, ¿sí? Que tienen ese salario. Perfecto. Entonces esto lo voy a usar como una subconsulta. ¿Y qué quiero? Quiero el nombre del empleado. No sé si quieren el apellido del APEmple. ¿De dónde? De la tabla empleados. Donde el salario sea igual. Fíjense que es un igual. ¿Por qué puedo poner un igual y no un in? Porque el max es un solo valor. Yo sé que el máximo es un solo valor, siempre es un solo valor. Entonces, yo acá puedo poner un igual. Yo sé que estoy comparando algo con un valor que es único.
Si acá no hubiese una función que me devuelva un solo valor, por ejemplo, salario, si yo hubiese puesto un select salario, acá la consulta me daría error y me va a decir, esta consulta puede devolver más de un valor, entonces vos no podés poner un igual, tenés que poner un in si querés hacer eso. Acá, como max es un único valor, yo puedo poner acá un igual. Entonces quiero que el salario sea igual a este máximo salario. Lo ejecuto. Me dio un error, no se encontró la propiedad. No. A ver. Ahí va. Faltaba el paréntesis. Y bueno, José Acosta, sí, es el empleado que tiene el máximo salario. Podría ser que hubiesen sido más. Podría ser que hubiese varios empleados que tienen el mismo salario 2.700. Pero fíjense, como nosotros lo ejecutamos, habíamos ejecutado antes la subconsulta, ¿sí? Esto es, devuelve lo mismo, no es lo mismo, pero devuelve lo mismo que si yo pongo acá 2.700, debería ser el mismo, ¿sí? Obviamente que no lo pueden hacer así, o sea, esto tiene que ser general. Necesito poner ese select ahí, porque ¿sí? Necesito poner el select del más, porque si el día de mañana le aumentan el sueldo a 1, no puedo dejar el 2.700. Tiene que actualizarse, pero bueno, debería, probándolo así, debería dar exactamente lo mismo, ¿no? Máximo de salario, ¿sí? From empleado. Bien. Vamos al ejercicio que sigue, el ejercicio 11. Dice, obtener los códigos de las localidades donde vive al menos un cliente o al menos un empleado. ¿Sí? Obtener el código de las localidades donde vive al menos un cliente o al menos un empleado. Supongamos que la pensamos en dos partes. Obtener el código obtener los códigos de la localidad donde vive al menos un cliente. Esa es fácil porque es select, ¿sí? Código de localidad from cliente. ¿Sí? Estos son todos los códigos de las localidades donde vive, ¿sí? Donde viven los clientes. Son todas. Fíjense que están repetidas, ¿no? Si no quiero que se me repita, puedo poner un distinct. Y ahora me dice, fíjense, o al menos un empleado. ¿Cómo sé cuáles son los códigos de las localidades donde vive al menos un empleado? Bueno, esa también es fácil porque es simplemente, es lo mismo, pero fíjense que si vamos acá, ¿sí? Un empleado, ¿sí? Tiene un código de la localidad, ¿sí? Y un cliente tiene un código de localidad. O sea, si lo resolvimos ya para cliente, para empleado es exactamente lo mismo. Es select distinct código de localidad from empleados. ¿Sí? Es lo mismo. Voy a borrar este, lo ejecuto. ¿Sí? Es lo mismo que antes. Y entonces yo quiero uno y el otro. Y bueno, entonces recuerden que puedo hacer un union. ¿Sí? El union
¿Qué condiciones tiene que cumplir? Bueno, si voy a hacer una unión de dos conjuntos, o sea, si el resultado de esto es un solo campo, el resultado de esto tiene que tener un solo campo. Yo no puedo unir, por ejemplo, acá no puedo pedirle, no sé, el código de la localidad y el nombre del cliente, sí, que me lo una con esto, porque me va a decir, no, pero acá tenés dos campos y acá tenés uno, no puedo unir los resultados de esto a los resultados de esto. Pero si acá hay un solo campo y acá hay un solo campo, yo le puedo decir, bueno, los resultados de esto, unilo a los resultados de esto. O sea, juntar esas dos listas que tenés en una sola lista, ¿sí? En un solo conjunto sería, y devolverme todo junto. ¿Sí? Entonces ponemos el union ahí, ¿sí? Y lo junta todo. Fíjense que, como es una unión de conjuntos... Profe, Sí. Si tuviera dos campos en los dos select, ¿podría usar el unión? Sí, perfecto. Sí, Okay. Sin problema. Pero tienen que coincidir, o sea, si arriba tenés dos campos, abajo tenés que tener dos campos. Y te une todo en un solo conjunto. Fíjense que yo puedo poner acá, puedo sacar este distinct. ¿Sí? Fíjense que ¿se acuerdan que hoy tenía valores repetidos? Por eso puse el distinct. Pero al hacer una unión, que es una operación entre conjuntos, los conjuntos no pueden tener valores repetidos. Entonces, automáticamente, si hay valores repetidos, lo borra. Y si yo quiero que aparezcan, a ver si funciona acá, ¿sí? El union all me dice, bueno, hace una unión de conjunto, pero permití esos valores repetidos. O sea, si yo necesito que me aparezcan por alguna razón, quiero que aparezcan esos valores repetidos, en vez de hacer un union, hago un union all, ¿sí? No me borra los duplicados, digamos. ¿Sí? Bueno, ¿vamos bien hasta ahora? Bueno. Vamos a ver el 12. Dice, obtener los apellidos repetidos de la tabla empleado. Los nombres también pueden ser iguales. Los nombres también pueden ser iguales. Obtener los apellidos repetidos. Bien. Entonces, ¿sí? De la tabla empleados, ¿sí? De esta tabla empleados, ¿sí? Quiero los apellidos que estén repetidos. Bien. Entonces, voy a hacer que me devuelva select apemple de la tabla empleados, agrupados por empleados, having, ¿sí? Porque fíjense que yo estoy pidiendo, o sea, yo quiero agrupar por empleado, fíjense, vamos a poner así. Esto ya lo hicimos un montón de veces. O sea, apemple y cuántos hay. Si yo lo agrupo por empleado, lo ejecuto, ¿sí? Me dice Acosta hay uno, Baez hay uno, Funes hay uno, Losca hay uno, Pera hay uno y Rodríguez hay dos. ¿Está bien? Ahí lo estoy agrupando por apellido y me cuenta cuántos hay con ese apellido. ¿Bien? Pero ahora lo que me pide el enunciado es que repetidos. O sea, si aparece en una B no quiero que me aparezca en este listado. Solo quiero que me aparezca cuando está más de una B, que había uno solo, ¿no? Este quiero que me aparezca, Rodríguez. Hay dos personas que se llaman Rodríguez, ese es el que quiero en la lista. Entonces, yo lo que quiero es que este valor, ¿sí? El valor de la expresión esta que le puso expresión 1001, ¿sí? Que cuenta la cantidad, quiero que me devuelva este registro, o mejor dicho, que me devuelva todos los registros
cuando esta cantidad es mayor que 1. Entonces, estoy pidiendo una condición sobre el campo de agrupamiento. Entonces, la condición va sobre el campo de agrupamiento. Cuando queremos pedirle una condición sobre el campo de agrupamiento, ¿sí? Tenemos que usar el having. Having, count. Bueno. Having, count asterisco, mayor que 1. O sea, si tiene 1 no me lo mostré porque no está repetido. Yo solamente mostrame aquellos registros que tengan un valor del campo de agrupamiento mayor que 1. ¿Sí? Y ahí sí, los 1, todos los que tenían 1, que aparecen una sola vez, los eliminó y me mostró solamente el que yo quería. ¿Sí? Fíjense que yo puedo hacer esto. ¿Sí? Lo ejecuto y es lo mismo, ¿no? ¿Ok? No necesitan poner el count acá. ¿Sí? No necesitan contarlo. O sea, ustedes pueden agruparlo y puede que la cantidad que están agrupando o la suma o lo que sea, no necesitan verlo, no necesitan verlo. Simplemente necesitan hacer una condición sobre el agrupamiento, pero no mostrarlo. ¿Sí? Pueden hacerlo perfectamente, no hay restricciones sobre eso. Bien. Bueno, les dejo como tarea esto mismo, ¿sí? Háganlo como tarea. ¿Cómo pueden resolver esto mismo sin agrupar? ¿Sí? Piensen cómo pueden hacer esto mismo sin agrupar, sin usar un grupal. ¿Sí? Recuerden que ustedes pueden hacer algo así, ¿no? Por ejemplo, yo puedo hacer acá. ¿Puedo hacer esto, por ejemplo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo abrir la misma tabla 2 veces? Con 2 alias distintos. O sea, acá le digo E2 y acá le digo E1. E1 y E2. Pero es la misma tabla empleado. Simplemente que la estoy abriendo 2 veces. Piensen cómo resolver lo que resolvimos recién haciendo uso de esto, abriendo la misma tabla 2 veces. Bueno. Sí, el 13 se lo voy a dejar para ustedes, el 14 se lo voy a dejar para ustedes, ¿sí? No tiene nada nuevo. El 15 se lo voy a dejar para ustedes. Vamos a hacer el 18, vamos a hacer. Obtener solo los 10 artículos más baratos. Obtener los 10 artículos más baratos. Bueno, a ver, si yo hago select, y vamos a ponerle la descripción del artículo. Sí, y no sé, el precio de la tabla artículos. Sí, esos son todos los artículos y cuánto cuestan. Bien. Pero los puedo ordenar, ¿sí? Los puedo ordenar por precio, por ejemplo. Ascendente. Entonces, ahora tengo los mismos artículos, pero ordenados. Estos son los más baratos y a medida que voy bajando están los más caros. ¿Sí? La tijera es la más cara de todas y la arandela y la tuerca es la más barata. Y ahora, si yo quisiera, ahí me pide el ejercicio 5, el ejercicio 5. El ejercicio 18 me dice los 10 más baratos, o sea, no quiero todo este listado que me está dando. No quiero todo este listado. Solo quiero los 10 primeros, o los 5 primeros, o los 4 primeros. ¿Cómo hago eso? ¿Top 10 puede ser? Exacto. Sí, yo siempre puedo usar acá un top.
¿sí? A un top 10 o top 5, si me quiero los 5 nomás, solo los 5 más baratos. Lo ejecuto y de la lista me deja solo los 5 primeros registros. Y si quisiera los más caros, en vez de los más baratos, no tengo una función para sacar los 10 de abajo. ¿Cómo hago? Tendrías que ordenar al revés. Exacto, muy bien. Puedo ordenar al revés, ¿sí? Puedo ordenar al revés y me quedo con los 5 primeros, ¿sí? Y serían los 5 más caros, ¿sí? Los ordeno al revés y me quedo con los 5 primeros, ¿sí? Bueno, y el 19 también se lo dejo a ustedes, así son 5 y 10 ya. Tenemos 20 minutos para que consulten de las prácticas y de lo que hayan hecho y todo para que tengamos un poquito más de consulta antes del examen. Ya les digo, los que les dejé a ustedes